Pues muchísimas gracias. Es un honor formar parte de este seminario. Creo que justo es un seminario súper importante y es muy importante también empezar a visibilizar el trabajo de mujeres, no solo, como decías bien, desde en materia de perspectiva de género o discursos feministas, sino en otro tipo de cuestiones. Entonces, bueno, ya que durante muchos años han sido muchos seminarios llenos exclusivamente de hombres, pues está bien que se compense un poco esto. Entonces, gracias y enhorabuena por la iniciativa. Os voy a hablar un poco de, bueno, como podéis ver esto de mente extensa, inteligencia delegada, de alguna forma recogiendo teorías que vienen de la filosofía desde distintas ramas, que unen, pues, por ejemplo, ramas tan contrarias como el posmodernismo y la filosofía analítica, pero que todas vienen a traernos o guiarnos un poco hacia el análisis de la realidad en la que vivimos o de la contemporaneidad en la que vivimos y que nos va a permitir también pues hacer un análisis también a qué está sucediendo cuando cada vez más nuestras decisiones las están tomando algoritmos. En este sentido, me gustaría empezar introduciendo el concepto de embodiment que trabajan múltiples autores, donde lo que hablamos es de cómo corporizamos la tecnología. Utilizo esta palabra porque encarnar no me gusta mucho por el sentido religioso y incorporar quizás suena demasiado coloquial o se puede confundir también. Y justo cuando realizamos la publicación del libro de Don Knight, pues, Fenomenología y Tecnociencia, donde utiliza muchísimo esta palabra, pues fue un poco la traducción que decidimos abordar. Entonces, pues así me voy a referir. No sé, creo que hay 16 personas, no sé lo despiertos que estáis después de comer o a estas horas de invierno, de frío invierno, pero me gustaría que viéramos como cuántas tecnologías se están incorporando en esta fotografía que estamos viendo ahí. No sé si alguien quiere hacer comentario para ir despertando, sigo hablando yo, puedo hacerlo todo el día. Bueno, pues lo que podemos ver, por ejemplo, es un ejemplo que se pone mucho cuando se habla del embodiment o de esta corporización de la tecnología, que es el bastón de ciego, ¿no? Donde lo que se hace es amplificar o sea, el bastón del ciego se incorpora dentro de nuestros sentidos y se utiliza para poder desplazarnos por este espacio. Pero además en esta imagen podemos ver también un teléfono móvil, que de alguna forma también es una tecnología que estamos incorporando o corporizando dentro de nuestro propio sentir corporal. Se han puesto varios ejemplos, pero quizá uno de los que se me hace más fácil de entender por todo el mundo es porque todo el mundo conduce, es precisamente el de la conducción. No digo que todo el mundo conduzca coche, yo por ejemplo no tengo carné, pero todos hemos conducido algo alguna vez, una bicicleta, un monopatín, un coche, un carrito de la compra en el supermercado, lo que sea. Y lo que hacemos es ampliar los límites de nuestro cuerpo a los límites de nuestro vehículo. Y sabemos bien, por ejemplo, cuándo vamos a chocar. Incluso dentro del propio lenguaje se incorpora también como si fuera parte de nuestro propio cuerpo, algo que, por ejemplo, también sucede cada vez más con los teléfonos móviles, ¿no? Que nunca decimos se me ha quedado sin batería, sino directamente me he quedado sin batería y vamos a enchufarnos. O sea, es como que ya lo tenemos tan incorporado que hasta en el propio lenguaje lo incorporamos. Pero algo que se me hace muy interesante de este concepto es que se lleva trabajando desde Merleau-Ponty como bastante atrás en el tiempo y normalmente suele hacer referencia a cómo corporizamos tecnologías de una forma, o sea, como de hardware, por decirlo de alguna forma, tecnologías como el bastón de ciego, el vehículo. Pero actualmente lo que está sucediendo también es que estamos cada vez más corporizando el software. Es decir, nuestros propios procesos mentales están siendo de alguna forma, están incorporando de alguna forma también las tecnologías y estamos generando formas de pensar diferentes. Un ejemplo muy, muy sencillo, podemos verlo, por ejemplo, en algo que seguro nos ha pasado a todos alguna vez, a mí me ha pasado miles de veces, que por ejemplo, pues estamos planeando la estructura de un artículo o pensando un proyecto que vamos a realizar o algo así como en los inicios de una idea y estamos tratando de imaginar y darle vueltas a la cabeza y no logramos pensar bien. Entonces agarramos un lápiz o un boli y empezamos
a escribir palabras, a hacer círculos, a trazar líneas, a unir unos con otros y de pronto ya tenemos una estructura y hemos logrado pensar diferente. Una tecnología tan simple y tan básica como puede ser un lápiz y tan antigua ya modifica nuestra forma de pensar de cómo estábamos pensando y nos ofrece otras posibilidades. Imaginemos cómo puede estar modificándose nuestra forma de pensar cuando las tecnologías que estamos incorporando son tecnologías tan complejas como todas las que vienen asociadas al manejo de Internet, edición de texto, vídeo y demás, ¿no? Incluso pues programación. Pero bueno, no me quiero detener demasiado en esto. Seguramente todos conocéis también pues la teoría cyborg de Donna Haraway también desde hace un tiempo. La imagen que podéis ver aquí es una imagen de Galamot Saku, un amigo pixel artist increíble. No te la he robado, se te menciono, está bien. Y bueno, justo también pues dentro de toda la teoría cyborg también se habla de que el cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Digamos que si en el embodiment estamos corporizando estas tecnologías, en la teoría cyborg, de alguna forma, somos también estas tecnologías. Somos un híbrido que ya no nos limitamos a nuestro mero cuerpo orgánico, sino que incorporamos también estas tecnologías de forma que ya somos uno con ellas, ¿no? Somos seres híbridos. Es muy interesante, o quizá una de las partes más ricas de este discurso, es que se entiende la tecnología no solo como algo que tiene tornillos, cables y chips, sino también tecnologías como puede ser el lenguaje, ¿no? Y las formas en las que el lenguaje opera sobre los cuerpos, opera sobre la realidad y cómo también pues, lo orgánico es construido a través de la tecnología, como puede ser también el propio lenguaje. Todos conocéis a Haraway y si no la conocéis deberíais, entonces id a leerla y luego ya seguimos en el seminario. Entonces tampoco me voy a detener demasiado aquí. Me gusta mucho una reflexión que hacen Paula Sánchez Perera y Gloria Andrada sobre precisamente abordando un poco todo el tema del cyborg, las prótesis y el tema de la discapacidad. Y tienen esta cita hermosa que dice: prótesis y biochips inauguran un escenario donde la discapacidad y la enfermedad no son meramente asumidas, sobrevividas, superpuestas, sino desestabilizadas. Si extendiéramos la idea de la prótesis a otros dispositivos y artefactos no plenamente incorporados, la idea de la discapacidad se amplía a todo el dominio de lo humano. En otras palabras, si comprendemos que el teléfono móvil es una prótesis, veremos que estos objetos han pasado de paliar una necesidad a generarla en su ausencia, reinventando una nueva condición natural por la que todos somos discapacitados. Es decir, las tecnologías que hemos ido asimilando se convierten total y absolutamente en necesidades. Me gusta especialmente esta cita porque soy uno de los pocos seres en el universo que tiene móvil, entonces casi soy una discapacitada por vocación propia, o sea, por intención propia, en el sentido de que pues hay muchas cosas de pronto que no puedo hacer porque la propia mera existencia de la tecnología del teléfono móvil ya ha transformado las prácticas sociales de una forma en la que yo al no tenerlo quedo muy fuera. Por ejemplo, la gente nunca sabe cómo quedar conmigo porque ahora ya nadie queda en un lugar y una hora y aparece, sino que dice si va tarde, si no, quedan en el momento antes de, oye, dijimos que por no sé dónde, un lugar como genérico, ¿no? Y de pronto pues no han dicho un lugar concreto porque esperan mandarte un mensaje, ¿no? Entonces, toda la transformación social que ha generado una tecnología o la irrupción de una tecnología hace que tengamos que tenerla porque si no ya no funcionamos o no podemos ser funcionales en este mundo, ¿no? No puedo hacer muchísimas cosas por no tener teléfono móvil. En general, ya estamos dotando o dejando en la tecnología muchas de nuestras capacidades y muchas de las cosas que podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue cuando estuve en China, donde, como sabéis, Google no existe. Y de pronto me di cuenta, primero, de la gran dependencia que tenemos de todos los productos Google, que parece que no nos damos cuenta, porque no podía acceder al correo, no podía buscar cosas en un buscador que entendiese,
no podía buscar cómo llegar a lugares. Y al final la sensación, un poco reafirmando esta idea como del embodiment del cyborg o de la mente extensa que veremos después, la sensación es como si me faltara medio cerebro, como si de pronto mis capacidades y habilidades se hubieran visto reducidas a la mitad y estuviese de alguna forma paralizada sin poder hacer un montón de cosas. Nos sucede, pensemos en cuando se nos rompe el móvil, perdemos nuestros contactos. Ahora ya están en la nube, ¿no? Entonces solo tenemos que acceder a otro dispositivo que nos permita acceder a ellas. Pero por un momento perdemos toda nuestra, o sea, una gran parte de nuestra capacidad de acción que ya hemos delegado también en esas tecnologías. En este sentido, uno de los términos que más me ha gustado de la filosofía más actual, que es de Marina Garcés en Nueva Ilustración Radical, un libro maravilloso de 2017 que si no habéis leído os recomiendo muchísimo. Justo habla un poco de esta idea, ¿no? Retomando la idea del humano obsoleto, del que hablaba Gunther Anders, de la obsolescencia del humano, en esta ceder cada vez más a la tecnología muchas de nuestras funciones. Ella habla del solucionismo tecnológico como el último ceder cuestiones, ceder nuestras propias decisiones, ceder nuestra propia inteligencia. En este libro ella afirma: nacido en el ámbito del urbanismo y desarrollado ideológicamente en Silicon Valley, el término solucionismo tiene su propia utopía, la de transportar a la humanidad a un mundo sin problemas. En este mundo sin problemas, los humanos podrán ser estúpidos, porque el mundo mismo será inteligente. Sus objetos y sus dispositivos, los datos que lo conformarán y las operaciones que lo organizarán. En la utopía solucionista, ya no se trata de aumentar la potencia productiva para ampliar las capacidades humanas. De lo que se tratará es de delegar la inteligencia misma en un gesto de pesimismo antropológico sin precedentes. Que lo decidan ellas. Que nosotros, los humanos, no solo nos hemos quedado pequeños, como decía Gunther Anders, sino que siempre acabamos provocando problemas. La inteligencia artificial, entendida así, es una inteligencia delegada. Humanos estúpidos en un mundo inteligente. Es la utopía perfecta. Evidentemente, el solucionismo nos presenta esto como la respuesta a todos nuestros problemas, porque pueden analizar grandes datos, tomar decisiones objetivas, neutrales, pueden analizar toda esta información que nosotros no, pueden tomar decisiones más y mejor informadas. Pero esto plantea varios problemas, no solo que nos volvamos nosotros estúpidos, sino que estamos obviando algo tremendamente importante, que es que el algoritmo no es neutral. En esta imagen podemos ver una chica pues, con un martillo clavando un clavo en la pared. A esta imagen se le aplicó el FaceApp para ponerle cara de chico y se le mostraron ambas imágenes a un sistema de reconocimiento visual que lo que afirmó encontrar en la primera era una persona, una mujer, pero no reconocía, no identificaba el martillo. En la segunda imagen, donde aunque fuera exactamente la misma persona, tenía rasgos masculinos, tenía pelo en la cara, identificaba el martillo. Bueno, se hicieron varios experimentos diferentes también con este mismo procedimiento. En el primer caso, identificaba a una mujer de la limpieza, mientras que en el segundo identificaba a un estudiante o un chico como en general. Podemos ver cómo los sesgos, bueno, estos son un sesgo de género en un juego divertido que hicieron para detectarlos. Podemos ver que también se han hecho este tipo de experimentos en lo que tiene que ver al color de piel. Tony hizo este experimento poniendo a prueba el algoritmo de Twitter, porque como sabéis, pues Twitter siempre muestra un recuadro como el que vemos. Entonces, si la imagen tiene otras dimensiones, tiene un algoritmo que va a decidir cuáles son las partes más relevantes de la imagen para mostrarlas. Entonces, lo que hizo fue poner en esta imagen a Obama y a McConnell a ver qué pensaba el algoritmo que era más relevante, cuál pensaba el algoritmo que era más relevante de los dos. En esta primera imagen que podemos ver a la izquierda, tuvo el resultado de que mostraba 2 veces la cara de McConnell. En la imagen que podemos ver a la derecha, porque dijo, bueno, quizá es por la posición, vamos a invertirla, vamos a poner a Obama abajo, seleccionó y similarmente 2 imágenes de McConnell para la previsualización.
Quizá dijo, pues es por el número de personas que aparecen. Quizás si pongo 2 Obamas, entiende que es lo importante en la imagen. No. Si alteramos la posición y los ponemos primero, sigue sucediendo también lo mismo. Aparece 2 veces este señor. Se probó con otras personas, otros modelos, donde sucedía exactamente lo mismo. Siempre y exclusivamente seleccionaba a la persona blanca para mostrarla. Se puso una tira donde solo había una única imagen de una persona blanca y fue la que seleccionó. Se invirtió, perdón, me la salté. Se invirtió la selección y hacía exactamente lo mismo, es decir, en todos los casos estaba seleccionando la imagen de la persona blanca, hasta que decidió invertir los colores, de forma que entonces mostraba los dos rostros, dejando bastante claro que el motivo de preferencia de un rostro sobre otro era el color de la piel. A raíz de este experimento de Tony, muchísimos tuiteros decidieron seguir su ejemplo y probar con todo tipo de personas, incluso con mascotas y dibujos animados. Invariablemente también siempre elegía a los de piel clara. Esto podría ser una simple anécdota, pero lo que podemos ver también en estas videollamadas que te ofrecen la posibilidad de cambiar los fondos es que tampoco reconoce los rostros de las personas que tienen piel oscura, cortándoles la cabeza como vemos en este caso. Y hasta ahora puede que se nos haga hasta divertido o gracioso, porque son cuestiones como muy anecdotarias de que no reconozca el martillo si lo lleva una mujer en la mano o que seleccione los rostros blancos. No son cosas, aunque pueden ser realmente graves, pero podemos no percibirlas como tal. Pero esto no está sucediendo solo aquí, sino que está sucediendo en otro tipo de algoritmos. En general, los mejores algoritmos de identificación facial tienden a confundir a las personas de color con 10 veces más frecuencia. Es una pasada, o sea, esto es... ¿Qué sucedería si este algoritmo no fuese el de Twitter, sino de un algoritmo de la predicción del crimen? De hecho, es algo que ya sucede. Hay varios algoritmos de predicción del crimen que se están utilizando en la actualidad, o sea, no es una cuestión de ciencia ficción o del futuro, donde hay varias formas, ¿no?, de predicción del crimen. Una analiza lugares, eventos y es como una especie de mapa del tiempo del crimen, donde va detectando qué lugares en qué lugares es más posible que haya un crimen cada día y a cada hora. Y van de alguna forma como anticipando la posibilidad de que suceda, mandando unidades de policía a esos lugares que ya están alerta para detener esos crímenes. En general, esto genera una forma de discriminación bastante clara a barrios que son barrios más marginales y que no van a dejar de serlo porque tienen un índice de criminalidad más alto, por lo tanto, el algoritmo decide que seguramente ahí vuelva a haber crímenes porque ya ha habido más en el pasado, llevan a la policía, están más pendientes, hay más arrestos, que en muchos casos no necesariamente tienen que ser arrestos porque de hecho está sucediendo un crimen, sino pues muchas veces hay detenciones accidentales, pero igual quedan registradas, por lo tanto, sigue aumentando la presión policial sobre esos barrios, por ejemplo. La otra forma en la que funcionan los algoritmos o otros tipo de algoritmos de predicción del crimen es directamente personales. Es decir, aparte de perfiles de datos, que por cierto no incluyen el dato del color de la piel, pero sí incluyen los datos sociológicos, demográficos y demás, y acaban condenando o detectando que tienen más posibilidad de cometer crimen personas de color que personas blancas, con un índice muy alto. Esto es bastante grave porque, por un lado, los está poniendo en el objetivo de arrestos que pueden ser igualmente injustificados, que se siguen sumando a esta forma algorítmica de criminalizar a esas personas, y porque además por otros están utilizando, entre otras cosas, para decidir si alguien debe o no entrar en la cárcel, en un juicio, por la posibilidad de reincidencia en cometer crímenes, o por la posibilidad que tiene una persona a la hora de conseguir una libertad condicional. Es decir, se están utilizando actualmente para decidir si hay personas que entran o no a la cárcel o que salen o no de la cárcel. Por lo tanto, la no neutralidad y el racismo del algoritmo está tomando decisiones
que son tremendamente políticas y normativas. Algo que es muy importante destacar es que algo no tiene que haber sido diseñado intencionalmente racista para ser racista. Muchas veces en estos casos son casos inintencionales. Eso es mucho más difícil a veces detectarlo. Y el problema de que sea inintencional y de que nos vendan los algoritmos como neutros es que entonces se está ocultando de alguna forma el racismo. Si siempre hubo racismo institucional, y ya sabemos también que especialmente en Estados Unidos también las detenciones a personas negras injustificadas son mucho mayores que las detenciones injustificadas a personas blancas. Al hacerlo algorítmicamente lo cubre de un halo de neutralidad y parece que de alguna forma se oculta este racismo. Antes empezábamos también viendo los casos de la mujer y el martillo, que también es algo como anecdotario, pero que también es algo que sucede con las cuestiones médicas. Por ejemplo, los algoritmos detectan muchísimo menos los casos de infarto en las mujeres. También han demostrado sesgos a la hora de conceder créditos de tarjeta de crédito, donde los hombres tienen 10 veces más nivel de acceso a dinero que las mujeres. En selección, por ejemplo, editorial o en cuestiones como el Google Scholar o indicadores de relevancia científica, donde se da muchísima menos relevancia a las mujeres. Incluso, bueno, también volviendo un poco al tema que veíamos del racismo, hay un estudio que, bueno, luego os compartiré también esta presentación, el estudio que podemos ver al pie de esta imagen, demostró que el algoritmo que están empleando también actualmente hospitales y aseguradoras para ayudar a administrar la atención de 200 millones de personas en Estados Unidos cada año tenía un sesgo, de forma que era menos probable que remitiera a personas de color que a personas blancas que estaban igualmente enfermas a programas que tienen como objetivo mejorar la atención de pacientes con necesidades médicas complejas. Es decir, puede parecernos divertido cuando es un ejemplo en Twitter, pero estamos hablando de decisiones que estamos delegando a algoritmos que son de vida o muerte, que deciden si eres encarcelado o no, que deciden si eres tratado médicamente o no. Esto, además, es más grave porque es muy difícil llegar a detectar estos sesgos. Para detectar, por ejemplo, el sesgo que vemos en este estudio, tuvieron que analizar los resultados, es decir, cuántas personas tratadas, cuántas personas estaban esperando tratamiento, porque los algoritmos son cajas negras, porque los algoritmos son pertenecientes a grandes empresas privadas y están protegidos por leyes de propiedad intelectual. Con lo cual, es muy difícil poder llegar a encontrar esos sesgos, porque ni siquiera sabemos cómo está funcionando. Hay actualmente, como mencionaba un poco al inicio, estamos viviendo en este momento en el que estamos incorporando estas tecnologías en nuestros cuerpos. Tomémoslo desde la teoría que más nos guste, pero al final lo que está sucediendo es que nuestros procesos de pensamiento están siendo colonizados por la tecnología, o por tecnologías más bien específicas, porque la tecnología, digo, yo soy de las que cree que el lenguaje es una tecnología y pues siempre está ahí y no existimos sin tecnología. Pero actualmente nuestros procesos de pensamiento están siendo colonizados por tecnologías muy específicas, por tecnologías globales que son homogéneas y homogeneizadoras. Tecnologías que no están respondiendo a intereses de la población, sino a intereses de grandes corporaciones y que de alguna forma van modificando también nuestro comportamiento y van adaptando nuestro pensamiento a estas tecnologías en lugar de darse el proceso contrario. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en que ahora mi gran memoria extensa ya no está dentro de mi cerebro, porque bueno, yo siempre he tenido un poco memoria de pez en general, pero pues cada vez más ya no memorizamos porque la información está ahí, a un clic de distancia, ¿no? En el Internet. Pero ¿qué sucede cuando el acceso a este gran cerebro colectivo que está en Internet está mediado por Google, que es el buscador que utilizan el 98% de las personas en el mundo? ¿Qué sucede cuando los intereses comerciales
de una gran empresa son los que deciden qué voy a recordar y qué no voy a recordar jamás. ¿Qué existe o qué no existe en mi memoria? ¿Qué es más relevante y qué es menos? ¿Qué sucede cuando nosotros mismos estamos dotando de una cantidad ingente de información a cada paso que damos? Cuando nuestro móvil cada segundo está revisando si tiene información y está enviando información a su vez. O sea, está viendo si recibe mensajes al tiempo que está enviando dónde estás, si recibes mensajes o no. Y toda la información que estamos navegando, que estamos dejando cada vez que navegamos por la red, que caminamos con el móvil en el bolsillo, que tomamos una imagen y la subimos a alguna red social. Cuando ponemos la Rumba, Conga o aspirador inteligente, marca la que quieras, a deambular por nuestra casa, que está midiendo el perímetro. Cuando llevamos la pulserita para correr, que nos diga cuántos pasos dimos y además está detectando exactamente nuestras pulsaciones, nuestro ritmo y nuestra velocidad. Todos esos datos se están sirviendo para esta gobernanza algorítmica que informa y toma decisiones a través de los datos que nosotros les damos. Datos que ni siquiera nosotros somos conscientes de hasta qué punto existen, a dónde van a parar o qué sucede. Esto es lo que Keenan denomina se me ha olvidado la singularidad la singularidad de la intimidad, donde nosotros conocemos absolutamente nada sobre las empresas y sobre qué hacen con nuestra información, mientras que ellos conocen absolutamente todo de nosotros, incluso cosas que nosotros ni siquiera sabemos. Un conocido supermercado estadounidense empezó a enviar publicidad de productos de maternidad y demás a una adolescente. Y el padre de esta adolescente fue enfadadísimo al supermercado a gritarles que por qué estaban mandando ese tipo de publicidad a su hija, que si querían de alguna forma condicionarla. Y en realidad todo era un proceso bastante automático, donde habían detectado cambios en el consumo y sabían que estaba embarazada. Sabían que estaba embarazada antes de que el propio padre de la niña lo supiera y antes de que ella misma lo supiera. Es decir, en muchos casos, esta singularidad de la intimidad está conociendo más de nosotros, de lo que nosotros, ya no de lo que nosotros conocemos sobre ellos, sobre estas empresas, sobre estos algoritmos, sino sobre lo que nosotros conocemos sobre nosotros mismos. Pero el mayor problema es que de alguna forma está tratando de reducir nuestra identidad, lo que somos como personas, lo que, no sé, lo que sentimos, queremos, hacemos, en un conjunto de datos, de números, y está tratando de generar predicciones. El problema de estas predicciones es que de alguna forma se convierten en predicciones autocumplidas. Porque si un algoritmo predice que no vas a ser capaz de devolver un préstamo, directamente no te lo van a dar. Si un algoritmo predice que no vas a poder entrar en ninguna universidad te va a aceptar. De forma que este delegar a los algoritmos, a la inteligencia artificial, nuestra propia inteligencia, está generando cada vez más marginación, está generando cada vez más brecha social porque a los que tienen se les da más, a los que no tienen se les da menos y estas profecías autocumplidas se convierten en condenas para muchísimas personas. Seguramente habéis oído, porque es un concepto que cada vez está entrando más en vigor, todo el concepto de la Smart City, donde, pues como decía Marina Garcés cuando habla de la inteligencia delegada, pues las ciudades van a ser inteligentes para que nosotros podamos ser estúpidos, ¿no? Smart City lo que hace es trabajar con todas estas grandes cantidades de datos para la gestión. Actualmente ya hay un montón de algoritmos que están tomando decisiones por nosotros. Tanto a nivel individual, por ejemplo, cuando entro en Netflix, me enseña qué es lo que quiero ver y al final está condicionando también los propios gustos y homogeneizando los gustos, porque me muestra lo que quiero ver y al final acabo viendo lo que me muestra, ¿no? Entonces, de alguna forma se cierra también esta profecía autocumplida. O la información que busco en Internet, porque pues según lo que busque me va a recomendar cosas que he buscado antes. O los amigos con los que me relaciono en las redes sociales
y con cuáles no, qué publicidad veo y cuál no, qué cosas van a aparecer en mi feed. De forma que también se genera algo que estamos viendo cada vez más, que son estas polarizaciones de la opinión pública, donde se van cada vez más a los extremos, porque no tengo a nadie alrededor, especialmente en esos momentos de pandemia, donde todo el mundo está en sus casas y hemos pasado de habitar espacios públicos, museos, calles, plazas, a únicamente espacios privados, pues redes sociales y entornos que están gestionados por grandes corporaciones. En estos espacios privados donde solo me muestran a los que han parecido, entonces solo tengo gente que me da la razón. Por lo tanto, mis opiniones también se radicalizan y se van a los extremos. Como estamos viendo, por ejemplo, con el asalto al Capitolio o cuestiones así, la emergencia de la extrema derecha, las opiniones cada vez se van radicalizando más y cada vez hay más imposibilidad de diálogo porque estamos perdiendo esa posibilidad. Con la propia estructura y configuración que la red social sustenta, ¿no? Donde una fake news va a avanzar 7 veces más rápido que una noticia real, donde las emociones priman más que la racionalidad, donde el fab, la adhesión, el retweet priman más que la discusión, porque además si alguien me dice algo que no me gusta, lo bloqueo. Pero quizá, aunque evidentemente me parece también tremendamente problemático, quizá lo más problemático ni siquiera es eso. Lo más problemático es que ya no son solo las decisiones individuales las que están siendo tomadas por estos algoritmos, sino que las propias decisiones públicas de gestión pública de una ciudad, y por eso la Smart City, están siendo tomadas por algoritmos privados. Las cámaras con reconocimiento facial que van a decidir quién va a la cárcel o no, porque van a decidir a quién han reconocido en una imagen, cuando ya sabemos además que los mejores softwares de reconocimiento facial reconocen 10 veces menos a las personas de color, por ejemplo. Están siendo, o sea, son propiedad de empresas privadas. El organismo público que controla esos algoritmos no sabe cómo funcionan. O sea, ya no los ciudadanos a quienes les va a afectar, ni siquiera los organismos públicos que contratan esos algoritmos para que gestionen su ciudad saben cómo funcionan esos algoritmos cuando los están contratando. La gestión del transporte público, decisiones sobre a qué escuela van o no tus hijos, la gestión de la salud pública y de a quién se destinan o no tratamientos. Son decisiones que cada vez más se toman por estos algoritmos. Cada vez más, las ciudades de una gran parte del mundo están siendo gestionadas y administradas por estos procesos algorítmicos privados que constituyen sistemas para el ordenamiento tecnopolítico de la sociedad. Entonces, quizá tengamos que pensar en cómo trabajar o cómo trabajar para revertir todo esto. Cómo dejar de depender de todos estos dispositivos inteligentes que deciden por nosotros y empezar a decidir nosotros. Porque podemos utilizar herramientas de Big Data, podemos utilizar herramientas algorítmicas, pero lo mínimo, lo imprescindible, es que sean abiertas y auditables, porque si no, estos sesgos nunca serán detectados y no será posible el criticarlos, cuestionarlos o ir por lo menos tratando de paliarlos lo máximo posible, porque nunca va a ser posible que no haya sesgos, porque estos algoritmos no son neutrales, pero por lo menos si hay muchísimos más ojos mirando, si son abiertos, si se pueden estar revisando constantemente, podemos estar tratando de que tengan los menos sesgos posibles. Y bueno, más o menos de esto era de lo que os quería hablar, que es lo que más me preocupa actualmente, sobre todo desde la pandemia, porque ha disparado estas tendencias del extractivismo de datos y estas tendencias hacia la gobernanza algorítmica, y además ha acumulado todo el poder de toma de decisiones en muy pocas manos. Son muy pocas empresas las que toman este tipo de decisiones o pueden generar este tipo de algoritmos, ¿no? Entonces, pues esta es mi preocupación y si queréis ahora podemos hablar de posibles formas de revertirla, de otras posibilidades. Estoy abierta a las preguntas que tengáis. Pues muchísimas gracias, Euridice. A mí me ha encantado. Yo supongo que en general a todos los participantes les ha encantado la presentación. De hecho, me alegro mucho de estar grabando este vídeo porque luego va a ser recomendación
a mis alumnos cuando dé la parte de sesgos y falacias en el curso, vamos, lo tengo clarísimo. Así que te pediría que si quieres, porque cuando hacemos la grabación no aparecen las pantallitas chiquititas donde aparecen nuestras caras. Entonces, si quieres, para la presentación y así aparece tu cara y podemos hablar contigo más libremente. O la puedo parar yo si quieres, lo digo por si te da pudor. Vale, sí, para. Vale. Párala tú porque ahora estaba buscando por dónde. Vale. Perfecto, pues vamos a abrir un espacio para preguntas, así que a todos aquellos que queráis participar, preguntas y discusión, no solamente preguntas, pues ahí Fernando Broncano ya se ha animado a levantar la mano, tenéis abajo un simbolito que es una personita con la mano así levantada, entonces le pulsáis y yo voy dando paso a cada uno de vosotros. Bueno, no, yo no voy a acaparar la primera pregunta, pero que sepas que a mí me has dejado un poco estupefacta porque yo sabía todo esto de los algoritmos, pero no imaginaba que no hubiera luego un control sobre ellos mucho más exhaustivo, la verdad, o no sé, que te deja un poco fría todo esto, ¿no? Sí, da miedo. Bueno, voy a dar paso a Fernando cuando quieras. Pues Euridice, muchas gracias. La verdad que, bueno, ya es la segunda invitación que te hacemos y no será en absoluto la última. Magnífico. Sí, la verdad que se pone uno pálido cuando empieza a pensar en estas cosas. Te quería hacer un comentario respecto a las condiciones normativas que tenemos que ir exigiendo los ciudadanos y que tienen que ver con lo que has dicho tú, en parte con los sesgos, en parte, bueno, otras muchas cosas que has ido diciendo. Hay, yo creo que tres problemas que veo que va a ser complicado resolver. Uno es el de la auditabilidad de los algoritmos. Y es que la mayoría de los algoritmos importantes no son auditables internamente porque son redes neuronales que aprenden solas. Es decir, que hay un problema que enseguida los ingenieros se quitan de encima el problema diciendo que no se pueden abrir. Bueno, sí se puede abrir el entrenamiento, es decir, que el entrenamiento es lo que puede ser auditable. Pero, y ahí es donde yo creo que me parece que tendríamos que empezar a exigir un control público del entrenamiento muy parecido al control público que se hace de los medicamentos. Yo, el otro día en un comité pues, para estas cosas, para la Comisión Europea, que andaban con estas cosas, propuse esto, que se trataran los algoritmos como medicamentos y los ingenieros que había se pusieron, bueno, los pelos de punta diciendo que los medicamentos están demasiado controlados, que esto no puede ser, que nos vamos a quedar detrás de China, que bueno, el discurso ese que entero, pero eso es... Y el otro, lo que sí es un problema que es bastante técnico, es que parece que los algoritmos funcionan bien dependiendo de la fuente de los datos. Es decir, que muchos de los sesgos provienen de qué datos toman. Claro, si tú la mayoría de las cámaras las tienes en barrios que consideras que son peligrosos, los algoritmos van a aprender que quien pasa por esas cámaras es gente peligrosa. Y entonces el control público de la fuente, que ahí me parece que es todavía mucho más políticamente más complicado, porque tiene que ver con cómo se hace control público de la calidad de los datos. No ya de lo que tú has planteado, que ya no quiero ni entrar, de lo que no sabemos de las empresas, cómo obtienen, pero de la calidad de los datos sí es algo que se puede auditar. Y ahí me parece que hay un problema porque al ser poco transparentes cómo los obtienen, es poco transparente, no vamos a poder conseguir muy claramente el control público de la calidad de los datos. Bueno, solo esas dos cosas, pero muy interesante, la verdad. Muy bien planteado. No, tus aportes son imprescindibles porque sí es cierto que muchas veces eso, el propio sesgo está en los datasets, ¿no? En toda la información que le estás dando a esa red neuronal para que aprenda y aprende pues basura, porque igual estás utilizando ya datos muy sesgados. Hay un proyecto que pues aprovecho para mencionar que se llama Datos contra el Ruido,
que es de FemDevs en Barcelona. Están trabajando, no, FemDevs no, son no me acuerdo ahora, son otra cosa, perdón. Pero se llama Datos contra el Ruido el proyecto y justo lo que trata es de recoger datos con perspectiva de género para evitar ese tipo de sesgos y ese tipo de información que ya viene sesgada solo desde la recopilación de los datos y crear grandes datasets que sean menos sesgados también y que contengan información desde esta perspectiva, que creo que esa parte es súper importante. Y bueno, hay otra mano, mejor me callo y seguimos hablando, Juan. Sí, hola, buenas. Voy a ver si la cámara un poco también por modales. Sí, aquí está. Ya, vale. No, un poco siguiendo la línea de lo que comentaba Fernando y de las iniciativas para el control del sesgo, solamente quería, del sesgo, bueno, y de otros de los problemas, ¿no?, que tiene la inteligencia artificial. Hay ahora algunas iniciativas, ¿no?, por mencionar un poco, dentro del llamado Libro Blanco de la Unión Europea, ¿no?, de la Comisión Europea, y un reciente reglamento también, ahora mismo está en fase de borrador en el Parlamento. Entonces, es curioso el tipo de iniciativas que se están llevando a cabo a nivel europeo, ¿no?, porque la mayoría de Estados miembros pues se cogen al paraguas internacional con esto de que la inteligencia artificial y las empresas son globales, entonces no se puede hacer nada hasta que no se decida en instancias superiores, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención de cómo precisamente este tipo de problemas se está llevando o se está tratando de abordar actualmente desde el punto de vista del estándar industrial, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, hay iniciativas de la ISO o del IECUBO, ¿no?, asociaciones relacionadas con la ingeniería, con el Instituto de Estandarización Alemán, por ejemplo, en el cual pues están tratando de hacer tablas con todos estos criterios relacionados con el sesgo, relacionados con la trazabilidad, relacionados con la explicabilidad, pues todos estos que con acierto has mencionado, ¿no, Euridice, a lo largo de la charla. Entonces, es verdad que existen algunas iniciativas sobre cómo normalizar o tratar de regular esto en el ámbito internacional, pero llama también la atención eso, ¿no?, de qué manera se hace, cómo de alguna manera todos estos principios también se están llevando al campo de la industria, lo que ha sido terreno un poco de la ética tradicional, y se están tratando de tabular, ¿no?, un poco en línea con lo que comentaba Fernando antes, ¿no?, en colaboración con ingenieros, etcétera. Entonces, hace poco también salió aquí en España la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, por ejemplo, en el que se trata de tocar esta serie de puntos también que has mencionado y bueno, pues yo creo que es interesante un poco también, ¿no?, ver los movimientos que se están haciendo desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la propia industria, además, en algo que muchos llaman el ethical washing, ¿no? La industria también del algoritmo toma la iniciativa a la hora de crear sus propias normas y sus propios códigos éticos reguladores. O sea, luego es un tema muy de moda, muy interesante todo eso. Gracias. Sí, bueno, ahora creo que está todavía abierta una convocatoria que sacan todos los años, que es de la Unión Europea, que es Ledger, para tecnologías, privacidad por diseño y este tipo de tecnologías, como para promover otras formas. Han salido proyectos bastante interesantes de ahí. Pero, o sea, por un lado tenemos como el intentar regular lo que ya existe, que creo que es bastante complicado, primero porque no sabemos exactamente bien cómo funciona, ni tenemos forma de saberlo, por otro lado porque son grandes transnacionales, como mencionas, ¿no? Y pues, ni siquiera están en nuestro territorio como para poder generar unas regulaciones, o sea, que es procesos lentos, muy complicados, las políticas de privacidad son globales. Pero por otro lado está toda esta parte como también de intentar generar otras tecnologías, que quizá para mí es más interesante porque pueden ser otras formas tecnológicas que partan de las necesidades de las personas y de contextos específicos, locales, quizá en software abierto, para que puedan ser también modificadas y llevadas a otros contextos y reapropiadas también por los individuos. Creo, bueno, para mí el camino está más por ese lado que por el camino que también es importante y necesario de regular lo que ya existe, evidentemente. Pero creo que más bien tenemos que reinventar la rueda porque esta nos salió cuadrada. O sea, creo que hay que ver también formas de hacerlo que responda a las necesidades de la gente y no de una gran corporación. O sea, al principio, la cuestión es que no se pueden estar tomando decisiones de políticas públicas con algoritmos privados que funcionan en base a lógicas e intereses comerciales, ¿no? Para mí ese es quizá el principal problema.
más allá de pues, los sesgos y todo eso que va derivado también de ahí. Sí. Jesús Navarro, sí. Hola, pues nada, Eurídice, muchísimas gracias. Me ha parecido una charla muy interesante, muy preocupante, rozando el catastrofismo en algún momento. Últimamente deprimo a la gente yo te con plantearía todo dos problemas. Sí, bueno, pero hay que mantener optimismo, creo yo. La cuestión es cómo llevarlo para adelante. Tendría dos cosas que decirte. Te digo solo una y después, si hay más tiempo, pues vuelvo a pedir la palabra. Vamos a ver, buena parte de tu argumento iba en contra de los procesos regidos por algoritmos porque están muy sesgados. Y mi pregunta en este punto sería cómo de sesgados estamos nosotros, porque me da la impresión de que hay personas muchísimo más sesgadas incluso que esos algoritmos. Entonces, hasta cierto punto, si esto es así, este tipo de argumento puede salirte el tiro por la culata, porque en la medida en que tomemos conciencia del sesgo del algoritmo, no es más que trabajar, la cuestión sería sencillamente trabajar en él para rebajarlo. Entonces, me da la impresión de que sistemas basados en Big Data van a ser cada vez muchísimo más eficientes a la hora de hacer distinciones en nuestra conducta y de predeterminar lo que vamos a hacer y hasta qué punto nos corresponde responsabilidad en lo que hemos hecho, etcétera, etcétera. Entonces, atacar por el lado del sesgo y de la falta de fiabilidad me parece que va a ser a la larga contraproducente. Entonces, me parece que ahí hay un tipo de argumento que puede ser más eficiente, que también está bastante trabajado, que es la idea de que la evidencia estadística, por muy buena que sea, no puede ser determinante en cuestiones de dirimir la responsabilidad de una persona o en procesos judiciales, ¿no? Entonces, por muy buena que sea la evidencia estadística, es de una naturaleza equivocada o inherentemente problemática a la hora de ascribir culpas o predecir conductas y actuar sobre la gente en función de esa predicción, ¿no? Entonces, yo creo que sería más eficiente, en vez de centrarnos en los sesgados de los algoritmos, centrarnos en que son evidencias de una naturaleza que no debería de afectar decisiones sobre nuestra responsabilidad, nuestro futuro, ¿no? Como persona. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí, tienes toda la razón. O sea, los sesgos son un problema, claro, pero el problema sobre todo es que se reduzca a lo que es cada persona, un conjunto de números y se tomen decisiones en base justo a estadísticas y demás. Incluso, como dice Marta Peirano, también el propio hecho de la existencia de todos esos perfiles de datos ya nos está poniendo en riesgo, porque de alguna forma como que siempre entendemos que los derechos se van ganando y que es algo progresivo y lineal y que siempre conseguimos más, ¿no? Pero ya se han dado casos históricos de países que de pronto han cambiado a un gobierno religioso y los derechos se han perdido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con toda esa información que ya existe de nuestro perfil sobre orientación sexual, por ejemplo, que puede ser algo que en algún momento el gobierno cambie y pase a ser ilegal, ¿no? Y pase a ser perseguidos, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay que cuestionar no solo la neutralidad o no del algoritmo, los sesgos, sino la propia existencia de algoritmos tomando cierto tipo de decisiones y la propia existencia de perfiles de datos que se usen para lo que se usen, ¿no? Que ya nos están poniendo en riesgo y no sabemos en qué momento en el futuro puede convertirse en un problema para nosotros que esas bases de datos existan. Sí, toda la razón. Gracias, Jesús. Si te parece, Jesús, vamos a dar paso a Fernando Broncano, que ha pedido la palabra por si tiene relación con tu pregunta, y luego si retomas tú. Sí, era por comentar lo que ha dicho Jesús, que estoy muy de acuerdo. Me parece que es muy interesante porque hay un problema que deberíamos hacer de crítica interna dentro de lo que es la filosofía de los algoritmos, que tiene mucho que ver con lo que ha planteado Jesús. No solamente la importancia que tiene la evidencia estadística, sino la indiferencia que tienen los algoritmos al marco social y a la historia de lo que están juzgando. Ese es un problema que muy viejo, que los que hemos andado con filosofía de la mente sabemos muy bien que es el frame problem. Claro, parecería que es que las redes neuronales no tienen frame problem, claro, lo tienen mucho más, porque son solamente sensibles crean perfiles con datos muy limitados históricamente. Son aquellos datos que obtienen de los
otra vez el problema que decía antes de la calidad de los datos. Y entonces el frame problem lo que se ancla en estos algoritmos es justamente por el presentismo que tienen. Y claro, producen esto, es decir, producen predicciones que son absolutamente insensibles al marco social, insensibles a la historia de la persona, insensibles a un montón de cosas, que ahí ya lo grave es que no tiene el entrenamiento, no puede arreglarlo, sino que es un problema de fallo radical del propio diseño del algoritmo. Pero por ahí abres también una cuestión problemática grave. O sea, justo también hoy revisando algunos documentos y buscando también más información, vi a alguien que habla de que, claro, que las decisiones algorítmicas no son emocionales, que igual deberían tener en cuenta también nuestras emociones y tener comportamientos emocionales. Y es como, no, o sea, no les demos más información, por favor, porque de alguna forma si en lo que peca es de que no conoce la historia de la persona o no conoce el contexto, pues lo que pueden entender los diseñadores de los algoritmos que están gestionando más vidas ahora es que lo que tienen que hacer es incorporar toda esa información también para tomar decisiones, ¿no? Y creo que justo, bueno, no sé, para mí creo que también es un problema grave el pensar que por ahí se podría, o sea, bueno, que ya has dicho que no se puede solucionar, ¿no? Pero no les demos más ideas. Yo si no hay nadie que diga nada, yo voy a comentar solamente una cosa, tal vez un poco tonta, un poco rápida. Espera que pongo la cámara. Que no, yo a lo mejor se va un poco de lo que estabas comentando, Euridice y tal, pero bueno, yo simplemente por plantear una de mis preocupaciones dentro del pesimismo que me caracteriza, un poco la situación es que no sé si llamarlo de profecía autocumplida, como decías tú, esta idea de que el propio algoritmo ya cumple básicamente para lo que está preparado, porque, como decía también Fernando, ¿no? Si pones una cámara en un sitio y dices que hay criminales, lo más probable es que los haya, independientemente de que sea verdadero o no ese enunciado. Pero a mí me preocupa bastante dos cosas. Una, algo que has dicho tú, que es la idea esta de que alguien está de alguna manera ordenando mi pensamiento, y en este caso son un número limitado de empresas. Y esto, claro, yo cuando estoy en casa, estoy haciendo cosas y tal, siempre tiendo a pensar que lo que estoy haciendo luego porque me da la gana y ese tipo de cosas que, bueno, que en fin, que pensamos todos cuando tomamos decisiones y, bueno, aunque por muy estructuralista que sea y que piense que hay algo que está ahí operando, pues al final del día digo, bueno, soy yo el que está tomando decisiones. Sin embargo, es cierto que si me paro a pensar, por ejemplo, el consumo que hago de YouTube, que es bastante, o sea, quiero decir, creo que consumo muchísimo YouTube. Y además me considero bastante ecléctico, es decir, yo veo muchísimas cosas, además tú que me conoces, pues sabes que toco bastantes palos y tal, ¿no? Pero aún así, aún volviendo loco al algoritmo, de que muchas veces no sabe ni qué me está recomendando, precisamente acabo viendo lo que me acaba recomendando, que es una cosa que un poco estuvimos hablando el otro día en un seminario que tenemos, y estaba Fernando también, estoy hablando de esto, ¿no? De que en realidad este algoritmo está ordenando mi pensamiento, me está diciendo lo que tengo que ver, y aunque yo diga, no lo voy a ver, de alguna manera acabo viéndolo. Es cierto que no todo, porque es imposible, ¿no? O sea, él te recomienda 1000 vídeos, no vas a verlos todos. Pero cuando tú luego miras las estadísticas o empiezas a acceder a las estadísticas de YouTube y lees que el 70% de los vídeos que se ven en YouTube son recomendaciones del propio YouTube, te das cuenta de que sí verdaderamente está funcionando el algoritmo, con lo cual, de alguna manera, estoy incorporando, no sé muy bien si eso es lo que a mí me produce una duda tal vez más filosófica, si el mecanismo de incorporación es similar al de, por ejemplo, una libreta, ¿no? Lo típico ejemplo de la mente ampliada, ¿no? De la libreta, pero sí que me da la sensación de que todo esto, como hipótesis, nos está llevando hasta cierto punto a una especie de nuevo determinismo biológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es esta idea de achacar que mis decisiones son absolutamente racionales porque hay un dispositivo que no tiene ningún tipo que es objetivo, ¿no? Que en lugar de ser la ciencia, pues en este caso es una máquina que predice mis gustos y, bueno, en fin. Entonces, no sé, insisto, no es una pregunta, como ya sabes que suelo hacer estas cosas, yo creo que las
lo hago pagar mi charla y punto, ¿no? Pero quiero decir que en el fondo la idea que a mí es lo que más me inquieta, ¿no? De lo que, porque como ya había un poco lo que habías comentado, lo habíamos hablado en alguna ocasión, ¿no? Pero esta parte sí que me ha resultado bastante inquietante por otras cosas que estábamos leyendo. Lo de delegar, ¿no? en empresas, del funcionamiento de la ciudad, ahora que está tan de moda lo de la Smart City, también creo que es algo bastante complicado, ¿no? Y creo que tiene relación en todo esto. Pero bueno, gracias, Eu, de todas maneras, por la charla, que no te lo he dicho. No, a ti, siempre es un gusto oírte. Y oye, en vez de hacer esto de pelotear y alguien habla y hablo yo, o sea, también podemos revolvernos, ¿eh? O sea, que podéis discutir Sí, entre no, yo vosotros. estaba pensando un poco, a lo mejor decir algo a alguien, pero es que en realidad tampoco, es que en España es como que estamos muy de acuerdo siempre. Luego cuando apagamos las cámaras ya no, pero cuando estamos de frente es como, bueno, sí, más o menos, yo creo que tal. Pero sí, no, yo no, de momento no tengo nada que decir, un poco transmitirte esto, que sí que es cierto que desde un punto de vista filosófico sí me cuesta más ver la idea de incorporación. Me parece sugerente y me parece muy interesante, ¿no? Que no solamente sea hardware, pero yo no lo acabo de ver, pero bueno, creo que es un problema más mío que de la propia idea, ¿eh? No, porque no hace tiempo que no toco estos temas y es igual sí hay una... Pero me parece muy interesante, ¿no? La idea de que directamente al estar ordenando el pensamiento un dispositivo artificial, de alguna manera estábamos ya incorporándolo, ¿no? Y en el caso de la memoria yo creo que tal vez se vea mejor, ¿no? En ese sentido, de cómo automáticamente Gmail me dice que tengo que recordar y que no tengo que recordar, ¿no? Que es distinto a la libreta, porque supone que la libreta eres tú el que accedes y es análogo el funcionamiento de la libreta al de tu recolección de memoria, pero en el caso de estos algoritmos lo que hace es que olvidas realmente lo que estabas buscando y él te dice, no, tú estabas buscando esto. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que yo pensaba que era algo que me pasaba a mí solo, que es cuando te pones yo que sé, cojo el móvil para ver algo y de repente como me empiezan a saltar alertas y cosas, acabo por olvidar por qué narices había cogido el móvil, con lo cual de alguna manera ya estoy condicionado para pensar algo diferente a lo que yo estaba pensando anteriormente, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, os falta Es una que esto Alexa, como tengo yo. Ya si tienes una Alexa en tu No, vida, ya sí que te condiciona y te va diciendo lo que tienes que recordar y lo que tienes que hacer constantemente. Bueno, contesta esto si quieres y damos la palabra a Daniel. Dime, Eurídice. no, nada más como decías que te costaba más ver la de incorporación. Yo, mira, el otro día vi un ejemplo maravilloso que además tienes cerca y puedes ir a verlo también. Josué Monchanti se ha comprado un dispositivo para teclear, que básicamente es como anillitos en los dedos, están conectados y escribes solo con una mano así sobre cualquier superficie plana. O sea, puede ser la cabeza, la Madre mía. pierna, puedes Se ir ha, se ha caminando vuelto, y escribiendo. se ha vuelto No, pero Cyberpunk Josué ya, ¿o qué? Ya lo que le faltaba, ¿no? Pero es que un dispositivo de pronto así te da cuenta, te hace darte cuenta de hasta qué punto tienes interiorizada, por ejemplo, la forma de escribir en el teclado. Porque claro, al ser con una sola mano, ya no son los lugares donde plantas ahí, sino que igual la W se escribe como poniendo dos M's, que dos M's son dos golpes de dos dedos así, ¿no? Y de pronto él me comentaba, dice, no, es que ahora cuando estoy entrenando un rato, cuando vuelvo al teclado normal, de pronto voy a poner una W y le doy dos veces a la M, ¿no? O sea, las formas que tenemos de trabajar con la tecnología marcan y estructuran nuestro pensamiento, nuestras formas de trabajar brutalmente, ¿no? Es difícil verlo en caso del software, quizá en la memoria, como dices, es más fácil, pero o sea, piensa en la gente que solo sabe modelar 3D en Maya y no quiere usar otro software porque no sabe hacerlo. O sea, ¿y qué funcionalidades te está ofreciendo ese software y cuáles no? Entonces, ¿qué cosas puedes hacer y cuáles no? Todo está siendo ya configurado y estructurado mentalmente. ¿Qué es lo que puedes llegar a pensar en hacer por las propias funcionalidades del software, ¿no? Sí, a mí me Y lo pasa que con el Photoshop. Cuando ya estás acostumbrado al Photoshop y te cambias a otro, dices, ¿dónde está el botón de no sé qué? Pero ya mismamente el propio Photoshop, una versión distinta, te cambian un botón y como que te sientes que te han incapacitado, ¿no? Como empezabas diciendo tú al principio de la charla, de algún modo te han incapacitado. Me cuesta más verlo porque en realidad siempre hay siempre en la interacción entre el software y el individuo media siempre algún dispositivo de hardware actualmente, pero sí que lo que dices de Josué tal vez sea... Todavía hay hardware, ciertamente, ¿no? Porque son estos anillos que comentas, pero sí entiendo la idea que quieres decir. Por eso digo que me parece sugerente, pero todavía me cuesta hacerme una composición de lugar, de cómo entenderlo, pero me gusta mucho. Me mola, me lo voy a quedar. para ti todo. Daniel, te damos la palabra ahora si quieres. A ver, un segundo. Ahí estás. Vale, ¿se me ve ya? Vale. Sí.
Bueno, me ha gustado mucho la charla, las intervenciones y todo esto. Es algo que yo creo que ya estaba en auge, ¿no? Quizás en los últimos años también con pues, casos que habían ido saliendo ya de redes sociales de cómo habían vendido datos tanto a empresas como a agencias gubernamentales, etcétera. O el caso de los Cambridge Analytics, ¿no? Y yo creo que desde el año pasado, con 2020, el año del ciberpunk, ¿no? Con el tema del coronavirus, ha sido algo que se ha acelerado muchísimo. Y yo creo que ha sido un mazazo o que ha agitado mucho probablemente el campo, en dos sentidos. Primero, porque hemos visto cómo se ha acelerado y se ha incrementado la vigilancia de datos, tanto aquí en Europa Occidental, y estaba pensando en algo que es lo que te quería preguntar de China, por ejemplo, países de Asia Oriental. Y segundo, porque aparte de que ha crecido ese estudio de los datos, quizá ha cambiado bastante la evaluación que hacía mucha gente sobre el fenómeno de la vigilancia. Quizás mucha gente, o muchos, no sé si ya investigadores también, investigadoras en el campo, han aceptado, han podido aceptar el papel positivo que pueden cumplir esta vigilancia. Y ahora, pues en tema de, según tengo entendido, en China ha dependido mucho más en el control de la pandemia en la extracción de datos masivos a través de Internet. Y te quería preguntar por el caso de China en concreto, porque también has mencionado algo varias veces, el problema de que la titularidad de estos algoritmos o que sea de carácter privado. Y quería preguntarte si en el caso de China, si también al tener un modelo económico diferente, si también estos algoritmos son privados, si son públicos. En el caso de que sean públicos, ¿qué diferencias exactamente involucra eso en tu opinión a la hora de evaluarlos? Y en general, la verdad es que lo que puedas decirme de la situación allí, la verdad es que me interesaría, porque también me parece que quizá tenga un componente cultural, que haya también culturas que su manera de relacionarse con la tecnología sea distinta a la nuestra y su forma quizás de ver todo esto sea diferente y no tan negativa, o no sé. Daniel, me parece que se te está acoplando el micro, ¿no? Creo que era él. No sé, yo escucháis hasta un ahora pitido? lo he tenido cerrado. Vale. Pues no sé, se oye un pitido por ahí. Euridice, perdona, sigue. No sé, yo no lo oigo, pero quizás soy yo. Por No, eso yo no lo había oigo. terminado ya. Quería preguntarte sobre el caso este y en concreto el tema de los algoritmos públicos o privados. Si existen los públicos y qué diferencia, cómo lo evalúas Sí, eso, qué diferencia pues planteas. el caso de China no lo he estudiado en profundidad. Tengo a mi hermano viviendo ahí que me va como manteniendo más actualizada. Sí sé que tienen datos públicos que han servido muy bien como para controlar la pandemia, porque pues sabían exactamente dónde había estado todo el mundo y podían directamente ver pues si alguien había estado con un contagiado o no, y sus medidas fueron tremendamente radicales, o sea, hasta sellando edificios para que nadie saliera. Entonces, bueno, pues digamos que es otra forma de control. Habitualmente se contrapone el modelo de Silicon Valley con el modelo chino, que tiende en base a una soberanía tecnológica nacional. Y no me gusta ni un extremo ni otro, porque uno supone como un control de toda la información por parte del gobierno y otro un control total de la información por parte de empresas privadas. Entiendo que quizá por parte del gobierno pues es mejor, porque en principio, y digo en principio con muchas reservas, los gobiernos se supone que actúan por el bien de sus ciudadanos y las empresas pues solo por el bien de sus inversores, ¿no? De accionistas. Pero me gustan más modelos intermedios, con lo que comentaba, que son modelos donde se trabaja en la idea de hacer tecnologías más descentralizadas, como puede ser lo que trabajan mucho en Decode o lo que se está trabajando también en plataformas como Decidim en Barcelona, que lo que utilizan son más bien como las tecnologías para involucrar o para facilitar la participación ciudadana, ¿no? Como procesos más horizontales de gestión incluso, ¿no?
En esos casos creo que, por ejemplo, la anonimización de los datos, o sea, la privacidad por diseño, es imprescindible. Normalmente en todos ya trabajan de cero por ahí. Entonces no es que tengan toda la información o un perfil de datos mío, sino que más bien tienen grupos de datos anonimizados y metidos en paquetes, porque por muy anonimizados que estén los datos, si son todos, o sea, si es un paquete con todos mis datos, pues cualquiera puede saber quién soy, viendo pues dónde trabajo, dónde he estado, hacer cuentas, ¿no? Pero como eso, como segmentados y anonimizados, y de forma que se tomen decisiones quizá como sobre esos datos más horizontales, más locales también, como decidir cada uno sobre sus propios datos o los colectivos a los que les afectan sobre su propia información, quizá que solo yo pueda tener acceso a la mía y no otros de forma pública, o quién sabe, como otros modelos que no necesariamente sean que la empresa o el gobierno controle todo, sino modelos donde la ciudadanía tenga más el control sobre sus datos, ¿no? Más bien un modelo de los datos para quien los genera, quizá. Pues no sé si hay más preguntas. Jesús Navarro, ¿tú tenías otra que querías hacer o...? Bueno, era un poco por hacer lo que planteabais antes, de intentar romper quizás el consenso en alabar el planteamiento y pues quizás abrir un poco de debate en el sentido contrario. No sé, por lo menos mi Alexa me insiste en que te diga que la tecnología tiene también algunas ventajas. Yo creo que es imprescindible a la hora de plantear este problema tomar también conciencia de que la tecnología empodera, no solamente genera dependencia, sino que también favorece nuestras condiciones de vida. Hay gente que la necesita imperiosamente, no solamente por mejorar su comodidad, sino probablemente para seguir vivo, para superar enfermedades y salir de situaciones inasumibles. En ese sentido, me da la impresión de que tomar una postura decidida por la posición apocalíptica frente a la posición integrada, por usar esos términos tan que nos dejó Eco, puede ser efecto de una posición privilegiada en la que nos lo podemos permitir. Pero ¿hasta qué punto no hay gente a la que le puede parecer un debate que asume la posibilidad de prescindir de la tecnología cuando para ellos eso es inasumible? Es decir, lo necesitan con urgencia. Es decir, ¿hasta qué punto no debemos ser conscientes también de la necesidad de hacer uso de eso que se nos está presentando y que podría ser enormemente beneficioso, ¿no? Alberto, no sé si quieres comentar tú sobre esto, que levantaste la mano. No, es que justo lo que estaba comentando Jesús, es que hay un ejemplo bastante bueno con eso, que ya está trabajado y estudiado, que fue bueno, hay más sitios, pero el que conozco yo concretamente es en Nueva York, que el Estado de Nueva York contrató una empresa privada para que diese internet gratis a la gente, y lo que hacía era poner kioscos públicos. Algo se intentó aquí también en España, pero resulta que el español ya directamente ni siquiera tenía internet y era todo un timo, o sea, ya empezando por esa base, pero bueno, en Estados Unidos al menos había internet. Entonces la cuestión estaba pensada para que hubiera unos kiosquitos donde la gente podía acercarse, un poco como vi que hacían allí cuando estuvo, bueno, ya hace mucho tiempo, en Nueva York, cuando la gente se acercaba al Starbucks, ¿no? Y como tenía la Starbucks, está abierta, pues la gente se acercaba allí para, en fin, para conectarse a internet, lo que sea. Entonces, el problema no está no en el uso de la tecnología. En este caso había muchos problemas que se juntaban. Uno, que no es un asunto de privilegiados. Precisamente el ataque de esos kioscos no iba dirigida a la gente privilegiada, era precisamente a la gente más pobre, a la gente que necesita ya internet como necesita el agua, porque todos necesitamos internet ya. Y esta gente lo que necesitaba, por ejemplo, aparte de consultar páginas porno y intentar descargarse música, como todo el mundo sabe para lo que vale internet, también servía para que, por ejemplo, tuvieran que rellenar un formulario para que les admitieran sus hijos en un colegio, porque ya no hay manera de hacerlo en papel, sino que lo tienes que hacer a través de un dispositivo electrónico. Entonces, lo que hacían estos kiosquitos era entregar internet a cambio de que te robaran absolutamente todos los datos.
sea, y entonces no estaban atacando a los privilegiados, al contrario, estaban atacando a los que más necesitaban Internet. Con lo cual no es una cuestión de que seamos apocalípticos e integrados. Yo soy el primero que me compro todos los dispositivos electrónicos que puedo tener, que pueda encontrar, si pudiera, y si pudiera más todavía. Alexa no, porque no me resulta ninguna utilidad y porque no quiero meter un micro de Amazon en mi casa, pero ya lo estoy metiendo con otras cosas. Entre eso, pero bueno, en fin, ¿sabes? O sea, que ya sé que están por otro lado, pero bueno, intento cuidarme lo que puedo, porque en realidad no es un problema, insisto, no es un problema de que los algoritmos ataquen a la gente más pudiente, es que en realidad lo que está haciendo los algoritmos y el problema que estamos teniendo con ellos es que están explotando las vulnerabilidades de la gente más débil. O sea, directamente. Y luego venimos los demás. Y con esto estoy yo como quitándome, como si yo no fuera débil en un aspecto que ellos ya están explotando de mí, de alguna manera, ¿no? Como diciendo yo, no, yo soy intocable en ese sentido y a mí lo único que me hacen es darme sugerencias de compra y cosas así. Entonces, claro, no, yo creo que el ejemplo este de los kioscos es que es muy, o sea, que creo que engloba muy bien la cantidad de problemas que se estaban juntando ahí de política, de políticos que decidían contratar un servicio que abiertamente te decía que, bueno, le decía al Estado que, oye, mira, yo es que lo que me voy a dedicar es a mercadear con esto. Al final lo tuvieron que quitar, obviamente. O sea, lo que tuvieron que quitar y cerrar, nunca mejor dicho, los kioscos, porque estaban haciendo un uso malicioso de esto. El problema no es usar la tecnología, el problema es el uso malicioso que hacen sin tu consentimiento explícito. O sea, pues si eso es para empezar. O sea, incluso teniendo el conocimiento e incluso teniendo la conciencia o sabiendo cuál es el uso, eso tampoco les exime de responsabilidad. O sea, en otros tipos de circunstancias sabemos que es así. Por ejemplo, cuando una persona, en el caso de las preferentes, una persona ha firmado un papel y decía, no, la culpa es tuya por haber firmado el papel, haberte enterado de qué significan estas cláusulas que te está firmando, y si no lo sabes, un ignorante. No, los algoritmos hacen eso, hacen explotar exactamente lo mismo que el tipo que está en un banco y te vende una póliza porque tú sabe positivamente que tú estás mayor, estás senil y no tienes ni maldita idea de ni siquiera de qué es bueno, ni yo tengo idea, vaya, o sea, de lo que es, de cuándo es una hipoteca subprime, ¿no? Básicamente. Me encanta que haya venido Jesús a agitar el avispero, porque sí, y además me has recordado total y absolutamente a un momento en el que pensé exactamente eso que has dicho. Yo, como algunos sabéis, vivo la mayoría del tiempo en Ciudad de México, y un día habíamos ido una amiga y yo a Ecatepec a reunirnos con una persona. Ecatepec es una zona bastante roja en México, o sea, donde hay bastantes problemas de violencia y demás. Y cuando ya, bueno, habíamos quedado con Stallman, el papá del software libre, que odia Uber y todas estas cosas. Y saliendo, me dice mi amiga, oye, es que es tarde para caminar al metro. Nos vamos a alejar un poquito, como para que no nos vea, pero voy a pedir un Uber, ¿vale? Y yo pensé, es que qué duro, o sea, qué privilegiado es ser activista anti ciertas tecnologías, porque cuando estás en Ecatepec a las 10 de la noche, dos mujeres, y en esa calle y el metro está a 10 minutos caminando, de pronto es algo que pues no puedes plantearte no pedir un Uber, ¿no? Porque además pues los taxis también pueden ser taxis falsos, o también hay robos, violaciones en taxistas, o sea, en taxis. Entonces, de pronto te encuentras en una situación en la que dices, o sea, decidir no tener celular o no utilizar Uber es una decisión desde el privilegio, porque hay quienes no pueden planteársela, ¿no? Pero yo creo que precisamente por eso, y por lo que decía Alberto, porque al final son a las personas menos privilegiadas a quienes más afecta también todo el tema del extractivismo de datos. Por eso, más que por otra cosa, hay que tratar de visibilizar todo esto y reclamar tecnologías basadas más en software libre, en otro tipo de estructuras y otras lógicas, ¿no? Porque si no, al final, pues estamos volviendo a dejar solo una posibilidad para las personas más vulnerables. Te has dejado sin palabras, yo creo, Jesús. Es que esto de estar en tu casa es un poco complicado. Tengo que ausentarme un momento, pero vuelvo. Bueno, de todos modos, está muy bien que haya surgido esta discusión, pero ya estamos terminando. O sea que si alguien tiene alguna pregunta más antes de que acabemos, o quiere decir algo, o quiere ponerse en contra de lo que ha dicho Eurídice, este es el momento.
Pues nada, parece que todo el mundo tiene... Yo sí quiero cerrar con algo. Cierra, Por si ha cierra. dado la sensación de que soy antitecnológica, yo quiero decir que no soy antitecnológica ni pro-tecnológica, o sea, soy pro ciertas tecnologías y otras no. O sea, yo trabajo en tecnologías, trabajo en videojuegos, hacemos proyectos tecnológicos constantemente y con tecnologías. Solo creo que tenemos que elegir bien qué tecnologías queremos y cuáles no, y cómo queremos que sean. Entonces, solo por matizar eso. Eurídice, perdona, que no quiero yo cerrar con una... O sea, perdona por esto, pero es que justo contigo sucedió una historia y creo que es importante empezar a contar este tipo de historias porque son relevantes para entender el problema y un poco lo que estabas diciendo tú antes, que era lo que pasó en el CBA el año pasado cuando, por ejemplo, con la pandemia, pues claro, yo te invité, tú estabas en México y entonces teníamos que hacer una videoconferencia. Entonces en el CBA me dieron por hecho que tú ibas a utilizar Zoom porque sí. Y entonces tú me explicaste, oye, Zoom no lo voy a usar porque, bueno, en fin. Y entonces, por los problemas que tiene Zoom, que tampoco vamos a estar explicando. Y yo tuve que estar discutiendo con la persona que llevaba ese tema para que entendieran que ahora mismo la tecnología ya es, haciendo un símil tal vez un poco malo, con la idea de que, por ejemplo, como si tú fueras vegetariana y a ti te obligaran a estar comiendo carne en el sitio. Te digo, pero es que no entendéis que ya no solamente es una posición hacia la tecnología, es una posición también ética y muy moral y activista sobre un tema. Si yo considero que esa tecnología no quiero usarla, hay que respetar que no se quiera usar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, perdona, porque justo había dicho una cosa muy guay, lo siento. Luego lo corto, cuando en el vídeo lo voy a cortar, me corto. Bueno, lo has matizado, o sea que yo creo que bien, ¿no? Pues muchas gracias, Eurídice, ha sido un placer tenerte. Este vídeo, desde luego, lo vamos a colgar en el canal de Apply en YouTube y ya te digo que yo se lo voy a recomendar a mis alumnos, seguro, y esperamos tenerte en próximas ediciones del seminario bien de filósofas o de otro tipo de seminarios que se enlace con ello y seguir con la discusión, porque es muy interesante, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los asistentes también por haber participado y estar aquí. Hasta luego. Hasta luego, gracias. A ver si la próxima nos vemos en persona. Venga, Sí. Evo, a ver si yo luego ya, bueno,